Bueno, en esta clase vamos a ver algunas variables relacionadas con la materia y energía. Para ello, vamos a comenzar con los flujos de material. Estos flujos de material se refieren a toda la materia prima que entran a los procesos. Esta es una tasa, es decir, es una razón de una masa por tiempo. La masa, en algunas ocasiones, también puede ser expresada dependiendo si es un líquido como volumen. Eso hace que, bueno, las unidades que nosotros vamos a trabajar mucho es masa sobre tiempo. Los flujos de materia se refieren a componentes puros o mezclas de varios componentes. Entre los que destacan de sus unidades son kilogramos sobre hora, kilomol sobre hora o litros sobre hora. Recordemos que el tiempo puede ser variable, es decir, podemos tener segundos, minutos, días, etcétera, dependiendo de lo que sea el proceso. Los kilogramos se ocupan para lo que se conoce como flujos másicos y los kilomoles para lo que se conoce como flujos molar, aunque ambas unidades, si recordamos en física, se tienen dentro de las unidades de masa. Los flujos básicamente indican qué está entrando o qué está saliendo de un proceso. Los procesos es una serie de pasos donde se transforma la materia prima. Nosotros en balance vamos a verlos como si fuera una caja negra. No nos interesa adecuarnos o meternos dentro del proceso. Simplemente tenemos que analizar qué es lo que entra y qué es lo que sale. En este caso, por ejemplo, observamos que en el proceso tenemos dos entradas y una salida. F1 y F2 para las entradas y F3 para la salida. Cada una de estas flechas indica un flujo. Recordando, puede ser un flujo puro o un flujo de una mezcla de componentes. Nosotros tenemos que hacer también en algunos problemas conversiones de flujos. Es decir, por ejemplo, de un flujo másico a un flujo molar. ¿Cómo se convierte eso? Imaginemos nosotros que tenemos que convertir una sustancia pura como el agua, que tenemos 50 kilos por hora, pero para hacer un balance tal vez de materia pero con reacción, necesitamos tenerlo en kilomoles sobre hora. ¿Cómo podríamos hacer la conversión? Tenemos que ocupar diferentes técnicas. En este caso tenemos que ocupar lo que es el peso molecular, porque el peso molecular, si recuerdan, nos está ligando masa en kilogramos y kilomoles. Es decir, que la sustancia del agua pesa 18 kilos por cada kilomol. Este factor de conversión lo tenemos que meter para poder hacer la conversión. De tal forma que si tenemos kilos que tenemos que eliminar arriba del factor, nosotros el factor que involucra kilos en el peso molecular, que es el 18, tiene que ir abajo. De esta forma, colocamos el factor de conversión. Y de aquí nosotros ya obtenemos cuál es la equivalencia. Es decir, que 50 kilogramos por hora de agua equivalen a 2.777 kilomoles por hora. Y de esta forma ya tenemos la conversión. Otra forma de hacerlo es de flujo molar a flujo másico, es decir, al revés. Vamos a ver el mismo ejemplo. Si nosotros tenemos 2.777 kilomoles por hora de agua y lo queremos en kilomoles por hora, ¿qué ocupamos? ¿Se acuerdan? Nosotros cuando tenemos de kilos a kilomoles o viceversa, ocupamos el peso molecular. Simplemente que aquí el factor va a estar distinto. Es decir, se acomoda de diferente forma. Tenemos kilomoles por hora, kilomoles está arriba, entonces kilomoles va abajo. El factor de conversión queda de esta forma. Si se dan cuenta, al hacer la multiplicación, el resultado nos da muy cercano al 50. Tenemos errores por redondeo de usar 3 decimales nada más. Pero de esta forma, sabíamos que teníamos que llegar al 50, un valor muy acercado. Nosotros ocupamos mucho a futuro este tipo de conversiones, principalmente en balances con reacción química, porque todos los balances con reacción se manejan mucho en kilomoles o también en destilaciones. Entonces, en los balances es importante que se sepan hacer ese tipo de conversiones. Otro tipo de conversiones es de flujo másico a volumétrico. Es decir, bueno, ¿qué pasa si yo necesito un volumen? Esto es muy raro. Si generalmente se ocupa al revés de volumétrico a másico. Pero bueno, supongamos que estamos en alguna clase de transporte de fluidos y en él tenemos que convertir 50 kilogramos por hora de etanol y necesitamos saber cuánto es el flujo en litros. Aquí que ocupamos como constante, vamos a ocupar la densidad de la especie química. En este caso, la densidad relaciona la masa y el volumen, por eso es muy usado. Aquí tenemos 50 kilogramos que queremos a litros.
Entonces, el factor que tenemos que eliminar son kilos. Kilogramos de la densidad la tenemos que poner abajo como factor de conversión. De tal forma que acomodando quedaría de esta forma. Esto nos va a dar como resultado que 50 kilogramos por hora de etanol va a ser igual a 63.371 litros sobre hora. Ocupando la densidad podemos hacer el cambio. Veamos el ejercicio al revés. Si tenemos de flujo volumétrico y lo necesitamos a másico, aquí tenemos lo que son 63.371 litros por hora del etanol y lo requerimos a kilos por hora. Recuerden, de kilos a litros ocupamos la densidad. Lo que tenemos que eliminar son los litros, por lo tanto los litros del factor de conversión van abajo en el factor y quedaría ordenado de esta forma. Y como ven, haciendo la multiplicación nos da un valor muy cercano a los 50 kilos por hora que debería de ser. Estas operaciones sí son muy utilizadas en balance, porque no podemos hacer balances de flujos volumétricos. Los balances de materia son simplemente con masa, ya sea kilogramos o son kilomoles, pero nunca en litros. Si algún problema les da litros, recuerden ustedes que tienen que ocupar la densidad para convertirlo a másico. Existe otro tipo de flujos, no solamente los de masa, también tenemos los flujos de energía. Esos también se balancean. Los flujos de energía es el calor que entra o sale de un proceso. Otra vez tenemos la palabra tasa, es decir, razón de cambio. Eso nos va a decir que los flujos de energía son unidades de energía entre unidades de tiempo. Como ejemplo tenemos kilojoules sobre hora, kilocalorías sobre hora, BTUs y kilowatts. En estos últimos, nosotros no tenemos la razón sobre tiempo porque ya va implícito en sus unidades de conversión. El BTU es en el sistema inglés y el kilowatt es una unidad de potencia del sistema internacional. Entonces, estos se ocupan así como tal. Los flujos de energía nos van a indicar igual cuánta energía está entrando o saliendo de un proceso. Esta energía no va a entrar pura generalmente. Muchas veces entra en forma de materia. Es decir, la misma materia que está entrando a un proceso lleva energía. Y esta va en relación con la entalpía del flujo, que eso se va a ver más adelante. Y por lo tanto, se requiere saber cuánto está entrando en masa, cuál es la entalpía dependiendo de la temperatura del flujo, y con eso se saca el calor. Otro concepto importante en el balance son las fracciones. Estas fracciones pueden ser masa o pueden ser mol. Las fracciones son relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros tenemos una relación de un compuesto frente al total de compuestos. Eso es en relación masa. Es decir, si yo tengo una cantidad del compuesto A y tengo compuesto A y compuesto B, sería la relación del compuesto A frente a la suma de A y B. Se puede ocupar utilizando las unidades ya sea gramos o kilogramos. También puede ser con kilomoles, dependiendo de lo que se esté calculando. Para calcular la fracción de A, entonces serían kilogramos de A sobre kilogramos total. Estos kilogramos son los que están presentes en un flujo, una entrada. ¿Qué pasa? Dependiendo del número de especies, van a tener un número de X o de fracciones. Es decir, que si yo tengo dos especies en un flujo, que dijeran, tenemos una mezcla de benceno tolueno que entra a una torre de destilación. Entonces voy a tener XA para benceno y XB para tolueno. Ambas fracciones, sean en kilogramos o si se ocupan kilomoles para sacar la fracción mol, son relaciones que sumadas tienen que dar la unidad, porque expresan la composición. Es decir, si nosotros multiplicáramos por 100 esas fracciones, estaríamos sacando el porcentaje de composición. En las fracciones mol, lo único que pasa es que en vez de kilos se ocupan los kilogramos o los moles, como se había mencionado. Las unidades se expresan de igual forma. Tenemos las fracciones de A y fracciones de B. Muchas veces en los problemas, las X mayúsculas expresan las fracciones masa y las X minúsculas expresan las fracciones mol. Algunos otros libros las dejan igual. Nosotros en nuestro entendido vamos a dejarlas igual, simplemente que se van a utilizar fracción masa cuando se tenga un flujo másico.
y vamos a utilizar fracción mol cuando se tenga un flujo molar. No se pueden ocupar alternas, tienen que ser con las mismas unidades. Y recuerden, los valores de las fracciones tienen que estar entre 0 y 1. 0 significa ausencia y 1 que es un flujo puro. Como en el ejemplo de los flujos de agua, la fracción sería 1 porque es pura agua, o se hace el 100%. Imaginemos nosotros que en el proceso está entrando el flujo 1. Ese flujo 1 está compuesto por 8 kilogramos de A y 16 kilogramos de B. ¿Cuáles serían las fracciones XA y XB? Como se están manejando kilogramos, entonces son fracciones masa. De acuerdo a la fórmula, XA sería masa de A entre la masa total. De todas formas, aquí tenemos masa de A, 8 kilogramos, entre la total, que sería la masa de A y la masa de B sumadas. El resultado nos daría 0.333. ¿Cuánto valdría la XB? Se hace de igual forma. Masa de B sobre masa total. De esta forma el resultado nos daría 0.666. Algo importante que se mencionó en la diapositiva pasada. La suma de las fracciones tiene que dar 1. En este caso, con haber sacado XA, podemos sacar XB sin hacerle cuenta. Simplemente es 1 menos XA. Porque sumados tienen que dar 1. En este caso, por los decimales, faltaría muy poco, nos daría 0.999. Sin embargo, esta regla sigue. Las fracciones se sacan de acuerdo al número de especies. Un flujo puede tener una especie, es decir, ser un flujo puro. Puede tener 2, puede tener 3, 4, 5, etc. Pero lo importante es que aunque sean 7 especies, va a haber 7 fracciones masa, una para cada especie, y que las 7 sumadas van a dar 1. Esa regla nunca se va a eliminar. En el caso de esos problemas, también nosotros tenemos que ver que los porcentajes indican la fracción masa. Nosotros tenemos que ver que, bueno, si tenemos el 80%, eso indicaría que la fracción masa sería del 0.8. Nosotros para sacar la fracción simplemente tenemos que dividir entre 100 el porcentaje. Un ejemplo, un flujo compuesto por el 20% de A y 80% de B se alimenta a un separador. Obtener las fracciones masa. ¿Cómo quedaría? XA sería 20 entre 100 y XB 80 entre 100. Es decir, 0.2 y 0.8 respectivamente. Viendo lo que corresponde, que sumados van a dar 1. En los libros, dependiendo del autor, podemos encontrar los porcentajes que indiquen qué tipo de fracción están. Por ejemplo, si nosotros encontramos un porcentaje seguido por m sobre m, eso quiere decir que ese porcentaje es en fracción masa. En algunos otros vamos a encontrar mol sobre mol. Cuando vean eso, quiere decir que ese porcentaje corresponde a una fracción mol. En algunos otros libros no se menciona, simplemente está implícito. Depende mucho de los autores. Nosotros vamos a utilizarlo de acuerdo a lo que diga el problema. Otro concepto fundamental es ver operación unitaria. Estas operaciones unitarias es el corazón de la carrera de un químico área industrial, porque es lo que los va a separar a ustedes de las demás carreras. Una operación unitaria es una etapa donde intervienen cambios físicos en la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que si el proceso está entrando A y B, van a salir A y B. No va a haber una transformación química. Pueden salir mezclados o separados, pero van a salir A y B. Es decir, lo que entra sale exactamente igual en especie química. Dentro de las operaciones unitarias se clasifican en dos tipos. Unos van a ser difusionales y otros van a ser no difusionales. Los difusionales tienen una característica. Se encuentran o manejan el equilibrio. Es decir, si tenemos equilibrio, vamos a tener nosotros separaciones o mezclados, dependiendo del tipo.
Principalmente se maneja mucho en separaciones físicas, como por ejemplo en destilaciones, evaporaciones, cristalizaciones, extracciones líquido-líquido, líquido-sólido, u otras, como absorciones. En ese tipo de procesos se van a ver equilibrios. Entonces, forman parte de operaciones unitarias disfuncionales. Existen las otras que son las no disfuncionales, y estas no van a encontrarse en equilibrio para poderse llevar a cabo. Son las operaciones más simples, pero que también se manejan dentro de la carrera, como flujo de fluidos, tamizado, molienda, filtración, entre otras. Nosotros, bueno, llevamos materias posteriormente como operaciones unitarias 1, 2 y 3, donde se lleva todo ese tipo de operaciones, tanto difusionales como no difusionales. Y se lleva otra materia donde se ve transporte de fluidos. Por eso la importancia mucho de conocerlo. Existe otro concepto aparte de la operación unitaria, que habíamos dicho es un proceso o una etapa donde solamente hay cambios físicos. El otro concepto es el proceso unitario, donde aquí sí nos va a intervenir un cambio químico en la materia. Es decir, va a haber reacciones. Los procesos unitarios simplemente se basan en reactores. Estos se van a dividir en continuos si son de flujo continuo, es decir, que continuamente se está alimentando y continuamente se está dando un producto, o por lotes, que quiere decir que primero se carga el reactor, separa la alimentación, reacciona y después obtenemos el producto. Estos simplemente van a ser reactores y nosotros vamos a ver diferentes tipos de reacciones, como las que han manejado en químicas, como hidrólisis, oxidación, acidificación, polimerización, etc. Todas las reacciones que ustedes han visto aquí entran como procesos unitarios. Es una diferencia entre operaciones unitarias y procesos unitarios. Estos dos conceptos, repito, son el corazón de su carrera. Entrando a diagramas de flujo, bueno, simplemente son representaciones gráficas del proceso. Nos van a decir cómo se comporta el mismo. Acuérdense que habíamos mencionado todo lo que entra y todo lo que sale del proceso. El proceso simplemente es una serie de etapas que están interviniéndose para poder generar productos. Mínimo se requiere una y máximo pueden ser las necesarias. En el proceso nosotros tenemos que ver cuántas etapas hay porque cada etapa después se tiene que diseñar. Pero lo importante es que cada etapa va a ser lo que ya vimos anteriormente, o una operación unitaria o un proceso unitario. Los diagramas de flujo representan mucho esto. Por ejemplo, aquí podemos ver, en la imagen grande se puede observar un proceso completo de un cristalizador, un filtro y un secador. Esas son operaciones unitarias. Nosotros podemos definir todo el proceso dentro de una sola caja. Y si observan las flechitas, tenemos una entrada que era de sulfato de cobre. Sulfato de calcio, perdón. Y vamos a tener 3 salidas, las cuales corresponden al filtrado, al sulfato de calcio y al vapor de agua. Sin embargo, también podemos nosotros ver el diagrama de flujo por cada una de las operaciones como se muestra abajo. Es decir, solamente el diagrama del cristalizador, solamente el diagrama del filtro o el diagrama del secador. Se puede trabajar en conjunto o por separado, dependiendo en un futuro lo que el balance les pida o lo que se pueda hacer con los datos asignados. Como ejemplo tenemos el siguiente. Se está manejando una torre de destilación donde se alimenta un flujo de 500 kmol sobre hora compuesto del 30% mol de A y el resto de B, logrando obtener dos productos, uno ligero con el 95% de A y 5 de B, y el otro pesado con el 88% de B. Elabora el diagrama de flujo. ¿Cuántas etapas se mencionan aquí? Una. Nosotros tenemos esta etapa que corresponde a destilación. La alimentación, como se mencionaba, está compuesto por 500 kmol sobre hora de A y de B. Es decir, ¿cuál será la fracción A de A? 0.3. Y el resto de B, por lo tanto, tiene que ser 0.7. Entra un flujo. ¿Cuántos flujos salen? El problema menciona que salen dos productos, uno ligero y uno pesado. El ligero
nos está diciendo la composición del producto. Nos dice que es el 95% de A y 5% de B. A comparación de la alimentación, aquí no nos dice cuánto flujo estamos obteniendo de ligero. El producto pesado, de igual forma, nos está dando la composición. Nos dice que es el 88% de B. Y si tiene que sumar 100%, ¿cuánto de A tenemos? 12. De igual forma, no sabemos nosotros cuánto flujo estamos obteniendo. Esto ya al final se va a resolver como un balance. Así son los problemas que se abordan. Lo importante de ahorita es saber hacer el diagrama y después poderlo resolver. Eso ha sido todo por el momento, recordándoles que es el primero de los videos de los temas de unidad 1 de balances de materia y energía. Gracias.